Hablamos de ese tema junto a Abraham Pérez, se encuentra con nosotros en los estudios. Abraham, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias y un saludo cordial, un buen día a todos los televidentes. Bueno, en La Paz ayer también con movilizaciones por el tema del Código Tributario, y no solo en La Paz, sino en otras regiones. Es importante conocer la esencia de estas modificaciones, porque se las tenía socializadas con algunos de los sectores que hoy se ven movilizados. ¿A quiénes beneficia? ¿Cómo se plantean las modificaciones del Código Tributario? A ver, entiendo que con un sector de los gremiales sí se acordó estas reformas y también con los de transporte pesado. Y hay un sector que creo está dirigido por el señor Figueroa, que no está de acuerdo, pero básicamente entiendo que lo que ellos querían y seguramente no pudieron lograr en sus audiencias con senadores, es un recálculo del régimen simplificado. Eso es creo que uno de los elementos que no habrían podido conseguir. El resto del que tiene que ver con la reforma del Código Tributario, básicamente son como 5 artículos, pero que tiene que ver con una suerte de disminución de la prescripción, que antes era 10 años, se ha disminuido a 8 años, disminución de las tasas de interés que antes llegaban progresivamente incluso hasta los 20%, se ha cortado esto para que pueda llegar progresivamente al 10%, sin embargo hay un tiempo en el cual uno puede acogerse a un interés del 4%, posteriormente hasta los 4 años, si va hasta los 7 años esto sube al 6%, y si la deuda va por más de los 8 años, esto es una tasa de interés del 10%, que antes era igual, ¿no es cierto? No había esta escala, llegaba incluso hasta el 20%. Si tomamos en cuenta, Abraham, ¿qué sector se beneficia más? Estamos hablando de personas que por distintos motivos tienen deudas tributarias. Así es. No han cancelado. Y esto era más rigurosa también. Te pasas un día, se va sumando y vas acumulando tu deuda tributaria, y esto corre también con el pasar de los años. Una vez que era uno se notificado, ¿no? Porque por cualquier descuido o tiempo o se olvidó, qué sé yo, de o desconocimiento en algunos inmediatamente casos, ¿no? Casi como que le daban al parecer 24 horas para que resuelva. Ahora va a tener un plazo de 10 días, y en el plazo de 10 días, si acaso hay, ¿no es cierto?, una suerte de que se coge y reconoce esa deuda, incluso no va a pagar interés en esos 10 días, o sea, simplemente se va a igualar con ese descuido que hubo en pago de interés. En términos de porcentuales, al parecer no es mucha la carga de estas personas o de esta población. Se habla de un 3%, ¿no? Sí, ¿no? Es un 3%, sin embargo, pues no puede haber un perdonazo del 0%, ¿no? Porque eso sentaría precedentes para que luego alguien no pague y espere nuevamente otro perdonazo. Pero se está haciendo una regularización a que hasta el 31 de diciembre uno puede regularizar este pago de los descuidos que hubo, y luego a partir de ello pues corre la modificación del Código Tributario, ¿no? Hasta agosto entiendo que la tasa de interés podría ser del 4%, y en lo posterior, a partir de lo que correría ya estas modificaciones en el Código Tributario, pues creo que esto sí es interesante y beneficia aquellas personas que por descuido, ¿cierto?, por cualquier cosa, no intencionalmente, pues no pagaron un impuesto, y una vez que se notifica, está notificado, tiene 10 días para hacerlo, ¿no? En esos 10 días tiene esa flexibilidad para no pagar, digamos, el interés o alguna multa. Entiendo que así viene ese código. La regularización que va hasta diciembre, pues sirve a aquellos que han incurrido y que entiendo que se habían crecido sus deudas por conceptos de multas y de intereses sobre esas multas, y de intereses además sobre el pago del impuesto que no se pagó. Dentro de algunas de las demandas de uno de los sectores de los gremiales habla de la prescriptibilidad de la deuda tributaria. No podría, ¿por qué? ¿Por qué riesgos? Usted ya lo mencionaba hace instantes, ¿no? Claro, eso no sería una medida muy no adecuada, ¿no? El hecho de que se prescriba todas las deudas, una suerte de perdonazo, se perdona todos. Ese es un riesgo para el país, por eso vamos tomando en cuenta algunos elementos de la movilización de los sectores. Eso es un riesgo para el país. Es un riesgo para el país porque llevaría, ¿no es cierto?, a una suerte de cultura de que los que incumplen, ya lo podrían hacer incluso intencionalmente, pues esperen que haya nuevamente un próximo perdonazo, bueno, y eso podría ser una
bola de nieve que vaya creciendo, ¿no? Creo que la regularización en los términos en los cuales se está planteando es lo mejor que puede haber para que los mismos contribuyentes que por cualquier motivo hayan caído en estas deudas, pues paguen su deuda y tengan mucho cuidado en no volver, ¿no es cierto?, a caer en estos descuidos, pero porque además las notificaciones, entiendo que ahora no se van a hacer personalmente, ¿no? Además de hacerlo así, seguramente con papel, se van a hacer mediante internet, se van a ir a tu correo y te van a decir, usted señor, ¿no?, tiene esta deuda y tiene 10 días para poder regularizar. ¿Qué pasa con el régimen simplificado? Porque se tiene que actualizar y todo aquello, ¿no? En el régimen simplificado hay un monto, ¿no es cierto?, máximo de capital para que pueda uno acogerse al régimen simplificado. Y entiendo que esto querían que se recalcule para que el monto sea mayor. Esa reforma no ha existido, porque me imagino que tienen los argumentos suficientes como para no hacerlo y no lo hicieron, ¿no? Creo que un momento en el cual la economía debe tener la cultura del aporte, de la tributación, posiblemente sea no adecuado, ¿no es cierto?, ir también incrementando los montos de este régimen simplificado, porque podría convertirse también en una regularidad que cada 5 años, cada, no sé, 7 años, podrían ir pidiendo que este monto del régimen simplificado se vaya incrementando. Yo creo que hay ese tipo de criterios por el cual no se hizo un ajuste hacia arriba del monto máximo para acogerse al simplificado. Resulta es tan complejo, Brian, poder entender esta parte, y por ello la consulta también. Tenemos algunos mensajes de personas que nos han escrito, y importante, no son llamadas, son mensajes, para que de esta forma podamos dar lectura a los mismos. Si estamos listos, vamos a verlos. Muy bien, tenemos ya en pantalla: el gobierno boliviano debe hacer respetar que las aguas del Cielala son íntegramente bolivianas. Esto con relación a la anterior entrevista. Aún quedan temas pendientes respecto al Código Tributario, ya que a muchos no nos conviene. Según el Código Tributario, establece beneficios para los contribuyentes con una disminución de multas e intereses. Pero ¿a qué tipo de contribuyentes? Le consulta, y tenemos una que nos acaba de llegar. ¿La deuda tributaria se heredará a los hijos o familiares? Por favor, estas bueno, consultas. lo que sucede es que en términos de leyes, entiendo que cuando hay una herencia, ¿no?, de activos, de una empresa, por decir, se hereda tanto los activos, lo que se tiene, como lo que se debe, ¿no? Entonces sería, algo incoherente el que al morirse el padre, qué sé yo, ¿no es cierto?, se borren las deudas. Esto podría presentarse, ¿no es cierto?, a, qué sé yo, a muchas maniobras de muertes, ¿no?, ficticias, que luego esas deudas puedan prescribir por ese asunto, ¿no? Aunque, bueno, yo creo que hay que prever que no suceda ese tipo de fraudes, y por eso es que continúa en la ley el hecho de que cuando se hereda lo que se tiene y también lo que se debe. Lo que se debe. Así es. Para cerrar la idea, una de las consultas: ¿quiénes se benefician? Las personas que tienen deuda tributaria. Hasta ahora las personas que tienen esas deudas tributarias, que pueden igualarse, ¿no es cierto?, que pueden entrar en salir de la lista de la morosidad, que es baja, pero hay que salir de la lista de la morosidad, y que pueda servir eso, ¿no es cierto?, de precedente para tener un mejor comportamiento tributario. Creo que el tributar para un país que sí está haciendo cosas como inversión pública, qué sé yo, obviamente es totalmente justificado. En todos los países tienen que tributar, y obviamente ver qué está haciendo el Estado con esos recursos. Eso es ¿Solo importante. quienes tienen deuda tributaria? Solo quienes tienen hasta ahora deuda tributaria, ¿no es cierto?, que había crecido de manera importante con las multas, con los intereses, tienen la oportunidad de igualarse, y a partir de ello, obviamente, ¿no es cierto?, me imagino que con el comportamiento, y además hay una suerte de sorteos para los que cumplen en sus impuestos, incentivos que permitan que el contribuyente no se vaya retrasando, ¿no?, se vaya cumpliendo con todos sus compromisos tributarios, y en caso de que acaso se descuidase por cualquier motivo, la notificación va a llegar 10 días antes, o le van a dar un plazo de 10 días para que pueda regularizar. Yo creo que eso sí beneficia a aquellos que, bueno, a todos nos ha ocurrido que por cualquier cosa descuidamos de declarar un impuesto y nos olvidamos, y luego, pues, que cuando nos llega nos dice: mañana usted tiene que regularizar. Esos datos no tienen un efectivo, pero esta vez con el cambio, con esta reforma, nos van a dar 10 días. Ahora, muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a ustedes, pues. Abraham Pérez y los estudios finalizamos. Ahora ya la entrevista en instantes, la primera edición de Noticias. Buenos días.